casas, destruye vidas, a veces pueblos enteros son destruidos por el fuego. En los últimos tiempos, California, Australia, el Amazonas, Valparaíso, en mi país, y otros lugares del planeta han sido devastados por los efectos de incendios que los han atacado, que eran imposibles de controlar. Y hoy hablaremos del fuego, sí, y de los terribles efectos del fuego, sí, y de cómo evitar estos efectos, sí, pero no hablaremos del fuego de los incendios. Hoy hablaremos del fuego de la ira, que aún es más destructivo y es más incontrolable que el fuego de los incendios de los cuales comenzamos hablando. El fuego de la ira ha causado horribles guerras. Y millones han muerto a causa de esto. La ira también ha destruido hogares y es un fuego cuyas llamas consumen al que le da un cuarto allí en su corazón para que viva. Si no se controla, podría terminar convirtiendo al que la aloja, el que la cubre, el que la guarda, en cenizas. La Escritura, cuando habla de la ira, nos dice, o de las personas airadas, aquellas personas que siempre están enojadas, allí en Proverbios 29, verso 22 nos dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Todos sabemos lo peligroso que podría llegar a ser una persona enojada. Algunos son imposibles de controlar y si estamos cerca es mejor huir, como si corriéramos de un oso herido. Y todos nos enojamos alguna vez, pero algunos pierden el control y hasta pierden la razón cuando son presos del enojo. El enojo es una especie de agitación emocional que se produce cuando no se cumplen nuestras expectativas. Y al igual que el fuego, el enojo tiene diferentes grados de calor y podría manifestarse como un simple calorcito, que podría encenderse hasta causar una explosión. Cuando hablamos del enojo o de la ira, podríamos dividirla de acuerdo a su intensidad en diferentes grados. Lo podríamos llamar, por ejemplo, indignación. Y estamos hablando de un enojo tal vez causado por lo que percibimos como algo injusto y que podríamos considerar hasta como un enojo saludable. Y el enojo podría, este mismo enojo o otros tipos de enojo podría escalar hasta convertirse en cólera. Y en este caso pudiera llevarnos a buscar venganza. Y en otros pudiera aumentar su intensidad y la pasión y convertirse en un tipo de furia, como la de un toro que quiere embestir y que no deja razonar y que lleva a perder el sentido común. O podría incluso la ira convertirse en un tipo de rabia con pérdida de autocontrol que lleva a la violencia y produce un tipo de locura temporal. Y Proverbios nos hablaba especialmente de aquellos que viven enojados y cuya vida pasan de un enojo a otro. Y si hablamos de la ira y el enojo, tenemos que hacer la pregunta, ¿es pecado enojarse? Y aunque parezca extraño para muchos, el enojarse no es siempre malo, no siempre es pecado. De hecho, el enojo es una emoción que Dios mismo nos dio. El problema está en la forma en que expresamos este enojo. Sobre esto la Escritura nos dice, allí en Efesios capítulo 4, verso 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo es muchas veces necesario. Es como una alarma que te dice que algo anda mal. Es como una luz roja en el tablero de tu carro, que te avisa que tienes que hacer algo. Porque hay un problema
que podría llegar a ser peor de lo que es ahora. El enojo podría ser un aviso de que tienes que detenerte y que necesitas evaluar tu situación. Y que hay algo y que hay un problema que tú necesitas solucionar. Nuestro Señor Jesús se enojó con los comerciantes dentro del templo y les derribó las mesas con dinero y sacó su látigo y los expulsó del templo. Porque el templo no es para comerciar, no es para ganar dinero ni es para hacerse rico. Y eso era algo que se necesitaba hacer. La Biblia muchas veces nos habla de la ira de Dios. El problema no es el enojo, el problema es la forma como procesamos el enojo. Vamos a continuación, las principales causas del enojo en nuestra vida antes de seguir adelante. Primero, la ira o el enojo pudiera ser causado por algún dolor emocional. Muchas veces el enojo es causado por un corazón herido. Dios nos ha dado el deseo de ser amados sin condiciones. Y cuando una persona experimenta rechazo o algún tipo de dolor emocional, de cualquier forma, el enojo podría ser la respuesta, como buscando construir una pared de protección para que la herida no duela tanto y para aislar el dolor de su vida. La ira puede ser causada también por alguna injusticia cometida contra nosotros o contra algún ser querido. Todos tenemos un código moral que nos ayuda a definir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es justo y lo que es injusto. Y cuando percibimos que se ha cometido una injusticia contra nosotros o contra un ser querido, nos enojamos. Y si nosotros retenemos ese enojo y si no lo resolvemos, este hará una casa en nuestro corazón y se fortalecerá y quemará todo lo que hay adentro. Otra causa del enojo podría ser el miedo. El miedo puede causar enojo en nuestras vidas. Y esto es porque todos nosotros tenemos una necesidad de sentirnos seguros que nos ha dado nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre. Cuando nos sentimos preocupados, amenazados o nos enojamos porque las cosas o las circunstancias de nuestra vida están cambiando, entonces este tipo de enojo pudiera ser causado por miedo. Y el miedo es producido por falta de confianza en el amoroso cuidado y la amorosa dirección de Dios. Otra causa de enojo podría ser la frustración. Todos queremos lograr buenos resultados de nuestros esfuerzos, llegar a ser significante y llenar las expectaciones y cuando nos conseguimos nuestros blancos, esto podría ser una causa de ira. Toda ira tiene su raíz. Y la raíz pudiera estar en nuestra forma de ver la vida. Y en alguna creencia incorrecta también. Esa es otra causa. Por ejemplo, hay una causa, una creencia incorrecta que nos dice que lo que nosotros estamos haciendo siempre es correcto, lo que pensamos siempre es correcto. Y que tengo derecho a estar enojado porque me han fallado o porque yo he fallado. Y tengo derecho a estar enojado, pensamos erróneamente, ¿no es cierto?, todo el tiempo que yo quiera estar enojado. Y no solo eso, sino que también tengo derecho a expresar mi enojo en la forma que yo quiero hacerlo. Y eso es mentira, eso no es verdad. Pero la otra forma, la forma cristiana de ver la vida debiera ser, debido a que Dios es soberano sobre mi vida y en todo, y yo le he entregado mi confianza en Él, para que Él la dirija de la mejor manera, hoy debiera usar mi actual situación, lo malo que me está pasando, estas cosas que me pasan, como una oportunidad para fortalecer mi confianza en Él y para desarrollar su carácter en mí. Debiéramos decidir no ser controlados nunca por la ira o por el enojo. Y usar el enojo, usar la ira como una motivación para conseguir lo que Dios quiera que yo haga.
Debiéramos decir juntamente con el apóstol Pedro, allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Todos pasamos por prueba y es natural pasar por aflicciones. Y aunque no es fácil alegrarse cuando esto pasa, debiéramos usar toda dificultad como un ladrillo que nos servirá para edificar el carácter de Cristo en nosotros. Y después de este análisis de la ira, nos dedicaremos a examinar algunas formas prácticas de resolverla. ¿Cómo resolver la ira? ¿Cómo enfrentarla? Antes que nada, sería útil imaginarnos la ira, el enojo, como una caldera llena de carbón, que es capaz de soportar solamente cierta cantidad de presión. Y esta presión es producida por el calor, y que si sobrepasa su capacidad, explotará. Imaginemos que el carbón se enciende más y más, y por lo mismo sube más y más el calor y sube la presión. Y que si no resolvemos el problema a tiempo, el calor y la presión producirán una terrible explosión. Así como el carbón es la ira guardada y nosotros somos la caldera, la ira nos roba la paz, nos quita el contentamiento, nos enemista con Dios y con los demás. Y es por lo mismo que la ira debe ser resuelta mientras más rápido, mejor. Y lo primero que necesitamos para liberarnos de este fuego es reconocer que está allí. Hay un fuego dentro de nosotros y nos está quemando. Y necesitamos reconocer nuestro enojo. Intencionalmente necesitamos hacerlo. Necesitamos reconocer que tenemos esta emoción llamada ira revolviéndose dentro de nosotros y entonces pedirle a Dios que Él nos revele cualquier enojo que tengamos alojado en nuestro corazón. Y entonces debiéramos buscar la razón principal, la causa, la raíz de este enojo, la causa primaria de este fuego que nos quema dentro. Y recordemos que aunque nosotros nos equivocamos frecuentemente, Dios nunca se equivoca y necesitamos confiar en su dirección. Proverbios capítulo 21, verso 2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Entonces, debiéramos analizarnos y preguntar, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Estoy sintiendo dolor? Tal vez mi enojo sea porque me siento rechazado, o porque me siento traicionado, o porque no me siento amado, o porque me siento ignorado. Y si este no es el problema, entonces podríamos preguntarnos si el enojo es porque estoy enfrentando tal vez alguna injusticia. Tal vez me engañaron o tal vez me hicieron trampa, quizás me robaron, quizás me trataron mal, quizás he sido atacado. Como vimos antes, también debiéramos preguntarnos, además de esto, si el enojo es causado por miedo. Y nos referimos a sentirnos inseguros. ¿Nos sentimos inseguros en este momento cuando estamos enojados? ¿O nos sentimos amenazados? ¿O nos sentimos indefensos? ¿O nos sentimos fuera de control? ¿O debiéramos preguntarnos, ¿será que la causa es que me siento frustrado? Tal vez me siento manejado, o me siento inferior, o me siento fuera de lugar, o como que estoy estorbando. Necesitamos entender la causa real de nuestro enojo. Creo que algo como esto es lo que David trataba de hacer. Y conociendo su incapacidad humana, le pedía ayuda a Dios. Salmo 139, 23 al 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Después de reconocer nuestro enojo y después de analizarlo para buscar la causa interna que lo hace explotar, entonces ahora libérate de tu enojo
Y entonces confiesa que guardas rencor o ira en tu corazón. Y eso es pecado. Necesitas reconocer el pecado como lo que es. Abandona tu deseo de venganza y deja la venganza en las manos de Dios. Entonces ruégale a Dios que Él trabaje en la vida de la persona que te ha hecho algo malo. Y pídele también al Señor que Él cambie la actitud de tu corazón hacia esa persona. Deja a esa persona en las manos de Dios y aprende a perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Colosenses capítulo 3, verso 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este es un paso que no podemos pasar por alto si es que queremos vivir en paz. Y si queremos cuidar nuestra salud emocional, física y espiritual, necesitamos perdonar. Como lo hemos dicho antes en otro de nuestros programas, perdonar es una de las mejores medicinas que podamos tomar. Ya hemos reconocido y confesado nuestra ira. También nos hemos analizado para descubrir la causa última, la raíz de nuestro enojo. Y hemos hecho lo necesario, para liberarnos de un enemigo peligroso como es el enojo. Entonces ahora debiéramos aprender a regocijarnos en la voluntad de Dios. Y debiéramos aprender a agradecer por la forma en que Él usará aquellas cosas que ahora nos duelen. Él va a usar, no es que Él nos haga este mal, no es que Él nos haga daño, sino que Él usa estas cosas para nuestro bien. Debiéramos recordar la forma como el Señor usó nuestros enojos pasados también, para nuestro bien y para el bien de aquellos que nos rodean. Debiéramos también alabar a Dios por su compromiso a usar todas las circunstancias de nuestra vida para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, fortaleciendo de esta forma nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces, siempre que sea posible, hay que buscar la reconciliación. El perdón apunta a la ofensa y necesita de una sola persona, mientras que la reconciliación apunta a restaurar la relación y esto necesita de dos personas. Es necesario que el culpable cambie y se necesita que la confianza vuelva a restaurarse y la reconciliación no será posible cuando no se reconoce la culpa. Por ejemplo, cuando hay infidelidad conyugal, la parte inocente puede perdonar, pero es necesario que el adulterio termine para restaurar el hogar. El abuso conyugal también puede perdonarse, pero es necesario que el abuso termine antes de lograr una reconciliación. El fuego del enojo causado por una actitud abusiva no se desarrolló de repente. Necesitó tiempo para crecer y tampoco desaparecerá automáticamente. Necesitará tiempo para que se acabe. No trate de forzar una reconciliación hasta que ocurra un verdadero cambio de actitud del ofensor. Como cristianos debemos buscar la reconciliación, pero es necesario que el intento de reconciliación no sea una trampa que después nos lleve a un enojo peor y del cual sea aún más difícil restaurar la relación. También debiéramos ver el blanco final, que es mucho más grande que la relación entre dos personas. Debemos buscar, hermanos, primero que nada, nuestra reconciliación con Dios, y no solo la nuestra, pero también la reconciliación con Dios de aquel que nos ha ofendido. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La próxima semana completaremos el tema de la ira. Hoy día no se podía terminar, pero quisiera, hermanos, dejar en nuestro corazón, en nuestra mente, esta idea de este último versículo que leímos, donde Pablo nos hablaba, donde nos dice que usted y yo no somos cualquier persona, tenemos un puesto importante. El reino de los cielos se manifiesta en esta tierra por medio de sus embajadores. Y nosotros somos embajadores. Es como si fuéramos embajadores de México o de Chile o de otros países como Salvador o lo que sea. En este caso no somos embajadores de un país, somos embajadores del reino de los cielos, en nombre de Cristo. Y por medio de nosotros, Dios les ruega a las personas que se reconcilien con Dios, porque lo necesitan. Y entonces, por eso debemos tener cuidado y por lo mismo debemos esforzarnos para que la ira no nos domine nunca, sino al contrario, nosotros seamos ejemplo de lo que es el amor, la misericordia, la paciencia y la bondad de Dios en los momentos más difíciles que tengamos que enfrentar. El Señor les bendiga, es mi deseo que todos ustedes estén bien, que el Señor les acompañe y que todo les salga bien. Que este sea un lindo día para ustedes, es mi deseo. Es el deseo de todos los que estamos aquí en la radio. Les recordamos, hermano, que este es un programa presentado por la Iglesia Jesús es tu solución y por los bautistas del séptimo día. Yo soy el pastor Miguel Leiva y estamos dispuestos a escuchar sus llamadas para orar con ustedes, para escucharlos nada más, ¿no es cierto? Y también los invitamos a nuestro servicio. Hoy miércoles vamos a discutir sobre este importante tema de la ira. Hemos conocido casos terribles causados por la ira. Hemos sabido de un muchacho que, por ejemplo, mató a alguien solo porque se enojó. Conozco otro señor que la esposa tenía que salir corriendo porque el hombre sacaba un machete cuando se enojaba. Realmente el enojo puede ser sumamente peligroso, puede causar daños terribles y si tú tienes ese problema, si hay alguien con ese problema en la casa, necesitas ayuda. Pudiera ser peligroso, o sea, hay gente que no se controla simplemente y que causa mucho mal. Y bueno, hay que orar por ellos, hay que buscar que ellos se reconcilien con Dios, pero en forma especial nosotros mismos tenemos que vivir en los caminos del Señor. El Señor los bendiga, es mi deseo y oración.